Hola a todos, a todas, a todes. Hola Laura, ¿cómo estás? Todo bien. Otro programa más de Criptograma Cultural, aquí tratando de descifrar las claves de la cultura y la comunicación de manera federal y también en tiempos libertinos, tiempos difíciles, pero que nosotros le damos batalla al debate cultural. Así es, Guille, desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Plata, compartiendo también esta programación con otros canales provinciales, públicos y universitarios de todo el país y también la primer radio villera del país. El primer canal villero de la patria, perdón, Urbana TV, ¿no? Allá le mandamos un saludo cosa, desde sí. Villa 31, por supuesto. Un invitado muy especial, para mi manera de ver, un invitado independiente, muy independiente, y no estoy hablando porque es de ese club, sino lo contrario, sino que se ha dedicado desde muy joven a la música profesionalmente, de manera independiente. Toda su carrera y su profesión ha sido dedicada a la militancia cultural, dedicada a la música independiente, pero desde la gestión colectiva, también de la gestión cultural, fundador y primer presidente de la Unión de Músicos Independientes, fundador y también primer presidente de la FAMI, la Federación Argentina de Músicos Independientes, que fue de alguna manera uno de los redactores, quien impulsó el texto que dio origen a la creación del Instituto Nacional de la Música. Fue 2 veces presidente, el primer presidente del Instituto Nacional de la Música. Estoy hablando nada menos que de Diego Boris Macioco, un hombre que ha traído mucho de la música independiente a todas las políticas públicas y creo que gran parte de su gestión recordada por la gran capacidad de recuperación en la música nacional argentina. Nos trae algunas cositas, eso, ¿no? va a traer algo especial. perlitas, cositas que fueron pasando durante su gestión. Algunas perlitas de Charly García, otras de León Gieco. Para los que nos gusta la música nacional argentina, esta entrevista es súper recomendable. Perfecto, un lujazo, como venimos diciendo en todos los programas, que decía, tenemos que buscar un sinónimo porque si no siempre repetimos lujo. Sí, yo me voy a poner así acodado a él para ver si nos da suerte con ese impulso que tiene. Sí, toda esa energía. Bueno, y en la editorial de esta semana, Mercado Libre Cultural. Ahora resulta que no es tan malo que el mercado regule el mismísimo mercado, porque salvo que, digamos, sean los chinos los que entran a jugar, ahí todos quieren que haya una manito estatal que haga el equilibrio. Esto es un poco lo que dijo el CEO de Mercado Libre y abrió el debate en muchos ámbitos, pero también en de la cultura y especialmente en las plataformas audiovisuales. Cuando aparecen los asiáticos, todo el mundo quiere regulación. ¿Se acuerdan que el Estado está para regular todos algo? Ser comunistas, como China. Resulta que ahora todos son comunistas. Marina Camien, coordinadora de la Mutual Homero Mansi de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hablaremos con ella porque la Mutual Homero Mansi cumple 35 años. Fue uno de los primeros bastiones contraculturales durante la etapa neoliberal de la década del 90 y tiene una experiencia hermosa desarrollando la cultura popular porteña, también el desarrollo de la murga, los centros murga, ¿no? La cantidad de cosas que han salido de la Mutual, también una gran cantidad de pensadores nacionales que hicieron de la vida cultural allí algo muy importante. Además, la Escuela Popular de Medios Comunitarios, la primera escuela que salió. Yo fui director, estuve también ahí participando con Lorena Pocoy. Pero también creo que era importante porque sigue la Radio H. Bueno, hay mucha política cultural para hablar con Marina Camien. Perfecto, Guille. Y tenemos un libro para presentar hoy. Tenemos un libro que... vinculado al entrevistado. Muy vinculado. Me parecía importantísimo traer este libro que se llama Otro Cantar, de María Claudia Lamacchia, que es licenciada en Comunicación Social de la UBA, de la gestión colectiva de la música independiente, contando hitos importantísimos en la gestión cultural musical. Creo que es importante leerlo si usted se dedica a algo que tenga que ver con la gestión independiente, cultural, con el ámbito de desarrollo colectivo, le va a venir muy bien porque cuenta tanto los éxitos como las frustraciones y aquellas cosas que terminaron saliendo muy bien, ¿no? Como un ejemplo es aquella demanda que le hizo de inconstitucionalidad a la normativa de la habilitación de música en vivo en la ciudad de Buenos Aires, que termina ganándola y que de ahí surge la ley de Promúsica, por ejemplo, que da la posibilidad de gestionar el desarrollo de música en vivo dentro de la ciudad de Buenos Aires, que muchas provincias después imitaron porque fue muy importante la gestión de lograr música en vivo en la ciudad.
Perfecto, Guille. Y tenemos también, quedó un libro le voy a mostrar esta cámara, Eso, Jugo, de Pablo Donzelli, que es uno de los libros que regalamos, así que además Todavía de quedan. seguirnos, sí, Quedan un libro queda en particular, así que ya saben. Tienen que poner Quiero mi libro en las redes sociales, además de seguirnos, poner el me gusta, la campanita, el comentario lindo, ponen Quiero mi libro y la producción se encarga de coordinar la entrega. Guille, en vez le tengo que meter patas. Con tanta pastillita me parece que no vamos a llegar, así que metamos las patas. Dale. Así comienza Criptograma Cultural. Estamos en contacto con Marina Caimen, que es la coordinadora de la Mutual Homero Mansi, esta mutual que cumple 35 años y lo va a celebrar el próximo 15 de noviembre. Buenas tardes, Marina, ¿cómo estás? Bueno, a ver, este programa sale en 7 provincias y también en la ciudad de Buenos Aires. Contales un poco a la audiencia qué es la mutual, qué es lo que hace y bueno, cómo va a ser la celebración. Bueno, la Homero Mansi es un espacio cultural que nació en el año 1990, cumplimos 35 años como espacio cultural independiente en la ciudad de Buenos Aires, cosa que es bastante inédito en realidad. Somos muy poquitos los espacios, diría que este es el más antiguo de la ciudad de Buenos Aires, de los espacios culturales independientes. Y bueno, cumplimos 35 años, hemos pasado todos los vientos a favor y en contra de estos últimos años de la política de la ciudad y de la nación. Estoy mirando las imágenes, ¡ay, qué hermosas! La murga. ¿Viste? Claro, son muchas historias. Algunas de las caritas que veo ahí hoy son personas grandes que han tenido hijos, es una cosa de locos. Así que bueno, hay muchas familias, este espacio siempre fue un espacio con un gran arraigo barrial. Acá estamos al sur para los que conocen la ciudad de Buenos Aires, al sur del barrio de Almagro, al principio del barrio de Boedo, justo en el borde. Entonces somos un poco de los dos barrios y bueno, es un lugar muy a puertas abiertas, los vecinos y vecinas nos conocen ya muy bien de muchos años. Tenemos olla popular, talleres, cursos, eventos, nuestra murga, la gloriosa de Boedo, que es la que ven ahí en las imágenes. Bien, ¿y cómo va a ser el festejo de los 35 años? Bueno, el festejo va a ser a lo grande, van a venir muchos músicos y músicas amigos de la casa, algunos de ellos que se han iniciado en nuestra casa, muchos artistas que hoy son muy consagrados en esos años, en los 90, empezaban a tocar en nuestro espacio. Vamos a estar desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, vamos a cortar la avenida Belgrano, conseguimos el permiso de corte, fue muy difícil, está muy complicado en la ciudad de Buenos Aires que nos den la posibilidad de habitar las calles cada vez más. Hace 2 años que el corso que nosotros hacíamos durante 23 años ininterrumpidos ya nos dejan hacerlo tampoco. Entonces, bueno, para nosotros es un logro y un trabajo muy, muy fuerte el que hicimos para conseguir esta fiesta popular en la calle gratis. Te nombro un poquito de lo que va a haber algunos de nuestros talleres que van a tocar, que van a bailar, va a estar la gloriosa de Boedo, que es nuestra murga, la murga de la casa, va a estar Mamazuca, la cofradía del Gotán, Winca Machado, Sergio Zavala, Marius Serrano, y un final a todo baile con Mabel Cumbia y Willy Bronca y Los Charros, nada menos. ¡Epa, así que vamos a bailar, vamos a tirar la casa. Sí, va a estar buenísimo, va a estar muy lindo. Para nosotros es muy importante, bueno, la presencia de todos, por esto que decía, que es muy importante que se note en la ciudad de Buenos Aires que no todos los vecinos y vecinas están en contra de la fiesta en la calle. Hay muchos vecinos y vecinas que habitamos y nos gusta la fiesta en la calle abierta y gratuita para todos y todas. Es muy importante para eso habitar el espacio público. Y por otro lado, bueno, contarles que la Homero Mansi es un lugar donde nosotros siempre soñamos y accionamos
en este espacio como nos gustaría que sea allá afuera el mundo. Es un lugar solidario, es un lugar de puertas abiertas, es un lugar que tiene flores, que tiene plantas, que tiene tachos diferenciados para reciclar la basura, que tiene un montón de cosas que nosotros creemos que deberían suceder. Tiene fiestas para jubilados y jubiladas, tiene actividades para niños y niñas gratuitas. Entonces, bueno, estamos muy contentos de hacer esta fiesta y que todos los que no nos conocen nos vengan a conocer también. Buenísimo, Marina. Bueno, vamos a estar ahí seguramente siguiendo los festejos. Invitamos a todos aquellos que quieran ir a participar y a disfrutar de este encuentro en la calle, ¿no? Me parece que la calle es el primer lugar de encuentro entre todos. Así que los felicitamos, les mandamos un abrazo grande y bueno, un feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y por último, les pasamos el Instagram, sí. @lahomeromansi, por si tienen ganas de @lahomeromansi. Ahí está toda la información y van a ver todas las cosas lindas que hacemos. Síganos. Muchas gracias. Perfecto, gracias a vos. Continuamos con más Criptograma Cultural. El sábado 15 de noviembre festejamos los 35 años de la Homero Mansi Espacio Cultural, porque seguimos creyendo que la cultura es una herramienta de transformación y que los pueblos se liberan cuando pueden crear, pensar e imaginar juntos, y sobre todo porque aún seguimos creyendo en ese viejo sueño de querer ser felices. Agendate ya. Desde las 17, los talleres de nuestro espacio, la murga de la casa La Gloriosa de Boedo y artistas como Willy Bronca, Mario Serrano, Sergio Zavala, Mamazuca, Winca Machao y la Cofradía del Gotán. Y un cierre a puro baile, con las Mabel Cumbia y Los Charros. Te esperamos en Avenida Belgrano y Boedo entre las 5 de la tarde y las 12 de la noche. La Homero Mansi cumple 35. Mercado Libre Cultural sería la frase de hoy para esta editorial, porque hace tiempo que el sector de la cultura también viene reclamando de alguna forma nuevas regulaciones. Regulaciones que tienen que ver con el mercado de la cultura, ¿no? Con aquello que tiene que ver con los consumos culturales en algunos casos, pero también con el desarrollo productivo de la cultura en el territorio argentino. Algo de eso esbozó el CEO de Mercado Libre, Juan Martín de la Serna, en uno de los foros que se hicieron hace muy poquito nomás en el Hotel Faena, decía exactamente esto. Escúchelo. Pero también creo que es importante que los países regulen de alguna manera, porque el 90% del volumen de Mercado Libre en cualquiera de los países lo hacen comercios, pymes o vendedores locales, digamos. Cuando uno abre indiscriminadamente a que un asiático o un chino te mande un producto por barco que tarda 25 días, que el día que llegó andás a ver cómo lo podés devolver, que el día que lo compraste no tenés la capacidad de financiarlo y demás, en realidad estás dando trabajo a las empresas chinas, no a los argentinos. Incluso después es muy difícil cobrarles impuestos, cosa que obviamente ocurre dentro de las plataformas de Mercado Libre. Creo que es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compitan, digamos, ¿no? Y ahí las regulaciones son sumamente importantes. Paga, campeón, paga las regulaciones. Antes pedían regulaciones para otros, específicamente, o que saquen las regulaciones también fue parte de lo que se pedía. Bueno, en las plataformas audiovisuales que también tiene la empresa Mercado Libre, en la Argentina hay 16 plataformas que son de suscripción, algunas son pagas, otras supuestamente gratuitas. Todas muy conocidas, por ahí alguna no la tiene muy de cerca porque no se ha dedicado a ver plataformas todo el tiempo, pero Mercado Play es la plataforma que tiene Mercado Libre. Yo le diría, bueno, acepte la regulación de la Ley de Servicios de Comunicación, porque si tiene una plataforma audiovisual tiene que pagar también el canon que establece la ley 26.522 y también tiene que cumplir con las normativas que eso dice, como tener una cuota determinada de producción nacional, establecer también la cantidad de música que se puede pasar, cuál es música nacional y cuál es música independiente, muchísimas otras más. Las regulaciones que está planteando el CEO de Mercado Libre son las mismas que pedimos nosotros desde el mercado cultural, son las mismas que me tocó exponer en el Senado de la Nación en el momento en que defendíamos a los organismos descentralizados de la cultura, son las mismas que estaba planteando Vanessa Ragone cuando se presentó en la plenaria de comisiones. Escúchela, porque allí hablaba del RIGI, que es aquel espacio que había, aquella política que había propuesto el gobierno de Milei
para incentivar las inversiones o las grandes inversiones en la Argentina. Hasta el momento no parece dar un éxito, ni tampoco dar con quién va a invertir. Fíjese, escúchela a Vanessa Ragone. Considero, como empresaria pyme que soy, que las inversiones extranjeras pueden ser importantes para el desarrollo y para el ingreso de divisas al país. Pero me estoy preguntando a qué costo. El RIGI contiene inmensos beneficios fiscales, tributarios, aduaneros y cambiarios para las empresas extranjeras, pero no hay obligación de contratar productos o servicios nacionales. Estos beneficios que se ofrecen a empresas extranjeras no se les ofrecen a las empresas ni pymes argentinas que componen el entramado productivo de nuestro país. Hace muchos años que nuestra industria, la industria audiovisual, solicita poder aplicar el saldo técnico de IVA, que solemos tener en cantidad, al pago de otros impuestos. No tenemos suerte. ¿Y por qué yo, una productora de cine y de audiovisual, hablo del RIGI? Porque el sector audiovisual es una industria cultural, una industria naranja, no contaminante, una industria de enorme valor agregado, de constante actualización tecnológica, de técnicos con altas calificaciones, de empleo registrado, de ingreso de divisas. Ver la absoluta paralización del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, ver la crisis de las pymes audiovisuales y de muchas pymes en general, avisorar un futuro donde se produzcan unas pocas películas o series por año, siempre y cuando las plataformas OTT quieran hacerlo. De Gardel al secreto de sus ojos, tenemos más de 100 años de industria audiovisual, somos el único país en la región que ha ganado 2 premios Oscar y somos el referente audiovisual histórico para toda la región. Como referente audiovisual histórico de la región, quiero decirle que coincido con Juan Martín de la Serna. Las regulaciones pueden ser buenas o pueden ser malas. En este caso seguramente sería muy virtuosa porque ayudaría a equilibrar, a buscar un punto de equidad, no a igualar. Igualar no es el libre mercado. Eso es lo que profesan aquellos que tienen una gran mayoría monopólica dentro del mercado. Nosotros buscamos la equidad. Aquello que está regulado permite de alguna manera encontrar posibilidades de desarrollo, como el cash rebate en algunos países limítrofes, como el tax rebate, que son herramientas también fiscales para producir audiovisual o producir algunos espacios culturales, como la posibilidad de reintegrar ganancia, que es lo que hacen los teatros, grandes teatros en la Argentina y en otros lugares. Por eso es importante, como lo decía el CEO de Mercado Libre, la regulación también tiene que ser dentro de la región, tienen que ser los otros países más o menos equilibrados con la Argentina en igualar estas regulaciones. Bienvenido sea el debate a las regulaciones, porque eso nos va a permitir repensar la industria nacional, porque él está preocupado, o aquellos que hablan de estas regulaciones pensando en las plataformas de mercado libre de origen asiáticas, están preocupados por el trabajo argentino en competencia con el trabajo asiático, pero nosotros también estamos preocupados por la competencia del trabajo norteamericano. No es lo mismo hacer películas contra el holding o competir con el holding de Hollywood o el holding europeo, que tiene toda una regulación conjunta, a poder producirla desde la Argentina. Mucho se ha dicho sobre la función que cumple nuestro organismo rector, que es el INCA, en el caso del audiovisual, y poco se ha hecho para generar una política virtuosa. Bueno, hasta aquí llegó el momento. Pasaron casi 2 años de la gestión del presidente Milei y de Cifeli a cargo de la Secretaría de Cultura y también de Pirovano a cargo del INCA, y poco pueden mostrar como virtud. No haber gastado no creo que sea una virtud. Me parece que producir y desarrollar contenidos audiovisuales debería ser lo virtuoso en un organismo que fue pensado nada menos que para hacer cine nacional argentino y distribuirlo en todo el país. Seguimos con más Criptograma Cultural, ahora la parte más linda, sin desmerecer obviamente todo lo que ya vimos, pero vamos a presentar al invitado que, bueno, siéntense, escuchen porque es larga la presentación, porque ha hecho de todo vinculado a la música. Es músico independiente, es docente y es un gran gestor cultural. Por esto que les voy a contar, comenzó desde muy joven en 1983
integrando junto a Carlos Viola el dúo Faunos en el oeste de AMBA. Después él va a decir que es del conurbano bonaerense. En los años 90 empezó con una serie de recitales ambulantes que fueron muy comentados en su momento. También vamos a ver algo de eso. Con el grupo de rock La Resistencia. Escuchen, tuvieron un recital en un camión, en un barco y en un tren. Así que imagínense lo que fue eso para todos, sobre todo los más jóvenes que nos están viendo. La parte de gestión cultural, nada más y nada menos, fundó junto a otros músicos la Unión de Músicos Independientes, el UMI. Desde allí, aportó a crear la ley de Elba Música en la ciudad de Buenos Aires, a incorporar la música independiente en la ley de medios, y por su gestión ha recibido numerosos premios, reconocimientos y menciones. Por ejemplo, el Conex de Platino, una declaración de interés parlamentario por la Cámara de Diputados de la Nación y la declaración de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de la distinción de Arturo Jaureche y varios reconocimientos más. Es uno de los redactores e impulsores del proyecto de ley CREA del INAMU. Fue 2 veces presidente del Instituto Nacional de la Música y además integra la Fundación Casa de la Música, que también vamos a estar hablando un poquito de eso, que sigue defendiendo los derechos de los músicos desde la mesa de la industria y de la actividad musical. Todo eso en una sola persona. Estamos hablando del señor Diego Boris Macioco. Demasiadas las palabras. Demasiada juventud acumulada. Sí, seguimos. Eso es la parte importante. Gracias, Diego, por Me siento venir. joven, mucho más viejo fui ayer. Exactamente, pisando esqueletos. Tal cual. ¿Sí? Es un tema de Diego Boris, por supuesto, para quienes quieran revisar la página de Diego, todavía ahí vigente, y también en las distintas plataformas musicales, pisando esqueletos. Bueno, pero también anduviste buscando sueños por la vida. ¿Cómo arrancó esa búsqueda de sueños, de alguna manera? Sí, básicamente a veces algún acontecimiento que puede llegar a ser negativo puede disparar alguna cuestión positiva para tratar de enmendarlo. Mi hermano Gabriel, músico, él tuvo como su esplendor por el lado del dúo Fantasía en el año 1981, 1982, pero siempre hay algo, muy joven, firmó un contrato que lo tenía atado casi de por vida, ¿no? Cuando él quiere salir de ese contrato, bueno, la compañía discográfica que había firmado para ese momento, eran esos contratos eternos, le hace firmar otra cosa, que él para zafar de ese contrato la firma, y después resulta que no podía cantar sus canciones nunca más, las canciones que había grabado. Bueno, yo vi el proceso que él tuvo con respecto a una especie de tristeza que le agarró, dejó la música, por eso me hice músico independiente, fundamentalista, ultraortodoxo, religioso, y desde ahí tratar de generar herramientas que permitan que a otros músicos no les pase eso. O sea que a veces que una situación negativa, como la firma de un contrato de un músico muy joven, hace que surjan otras experiencias, y desde ahí se fueron encaminando los sueños que se Gabriel fueron construyendo. Macioco, Luis Viola, en el dúo Fantasía, y ese disco que realmente todos de aquella época conocieron, ¿no? El futuro es nuestro, el corriente del tango ya murió, ¿no? Me parece que está bueno recordarlo porque Sí. entonces... Eran como en ese momento como el nuevo Sui Generis, salió Revelación en la revista Pelo, la revista de esa época. Las campañas políticas usaban Muchas veces usaban su el futuro melodía, nuestro, digamos, ¿no? el futuro nuestro. El futuro nuestro. Pero a veces, bueno, pasa eso. Cosas de la vida. Después, muchos años después, pudimos recuperar esos contratos en otra movida que se hizo. Ya vamos a hablar de eso. Trajimos algo para que nos saldar cuentes. esas injusticias. Buenísimo. Y todo esto sucedió en qué lugar? Porque siempre nos gusta, como Criptograma Cultural se ven 7 provincias, 14 canales, muchos de ellos universitarios, siempre pensando en las nuevas generaciones. Yuyo, ¿de qué lugar surge Diego Boris? Conurbano bonaerense, más concretamente el oeste, Padua, Merlo, que en mi zona, pero bueno, hubo un agite en esa zona, Moreno, San Miguel, muy el importante. agite está en el oeste, muy, ¿no? muy Es así. importante que derivó en otros sueños que se fueron construyendo. Pero sí, de ahí el conurbano al oeste bonaerense. Vos hablás de aquellos primeros pasos de la creación de la cooperativa Tal de cual. músicos, digo, allá, ¿no? En la zona de finales de los Moreno, 80, también en la zona sí. de Moreno, San Miguel, toda esa zona. Año 85, donde un
joven Tello, muy joven Tello, también participó de esa experiencia. Muy joven, digo, porque hay una diferencia de edad importante entre nosotros dos, pero un muy joven Tello también participó de esa experiencia de la Cooperativa de Música del Oeste. Claro, vos naciste después, que en este caso no, más que pareciera. No. Yo les voy a proponer a la audiencia que revivamos un poquito alguna de las trabajos que hizo Diego Boris en uno de los temas que él trajo. Vamos a ver un videoclip de Diego Boris que es Buscaremos el lugar, que cuenta allí en ese videoclip los 3 recitales que citaron, que fue el del camión, el del barco y el del tren. Vemos el videoclip, nos vamos a una pausa y después seguimos conversando con Diego Boris Macioco. Establecer mi cuartel general, le preguntó el payaso al bufón. Cuando caiga tu sonrisa, buscaremos el lugar donde esconder el tiempo robado. Le preguntó una sociedad al ermitaño. Cuando caiga la soledad, buscaremos el lugar. Con los sueños en mis bolsillos saldré a caminar. Los domadores duermen, esta es la oportunidad. Donde la libertad no será un espejismo, le pregunto el caminante al camino. Cuando queden tus zapatos, buscaremos el lugar donde las muertes ya han sido suficientes. Le pregunto a un estadista la historia. Cuando caigan los silencios, buscaremos el lugar. Caminé por sobre las aguas buscando a quien respetar. Encontré solamente palabras. Díganme ahora qué más me pueden mostrar. No será un enemigo. Le preguntó una sombra al dolor. Cuando esa sombra se despierte, buscaremos el lugar. Detrás de los muros nuestra tierra prometida fue arena. Y aunque nos invada la pena, solo aquí hallaremos el lugar. Seguimos en Criptograma Cultural, este programa que intenta de alguna manera descifrar las claves de la cultura y de la comunicación. Si nos está viendo por alguna red social, ponga un me gusta, pongan la notificación, díganos algo, haga algún comentario. Seguramente lo conoce al amigo y gran colega Diego Boris, así que coméntenos algo de cómo le va en la música independiente, que son muchos músicos independientes los que miran este programa también, Criptograma Cultural.
Seguimos hablando con Diego Boris y bueno, pasamos este videoclip antes de ir a la publicidad y a la pausa. ¿Encontraste el lugar, Diego? Encontramos el lugar, sí, sí. Y algo tiene que ver también en esto de lo colectivo que veníamos hablando recién. Dos personas que queremos mucho nosotros dos, que son Luis Brunati y Clara Seguedri, que yo era un músico de los comunes, individualista, digamos, que buscaba su camino, y hasta que lo conocía a Luis y a Clara. Están pasando unas fotos, ahora las vamos a ver, unas fotos que están puestas que cuando te entregaron la distinción de Arturo Jaureche, se lo ve a Luis y a Clara en esa foto, además de a Celsa Melgoblan, que después vamos a hablar también de ella, pero hay varias fotos de ellos. Está bueno que lo cuentes. Que ahí, bueno, hay un cambio en el sentido de empezar a ver las cosas un poco más colectiva y no desde el lugar que nos había asignado el rock, eso del el individuo, la estrella, etcétera, etcétera. Así que de ahí vinieron esas movidas y también algo que tuvo que ver con instalar situaciones inéditas en escenarios inéditos para poder visibilizar una propuesta artística, ¿no? En este caso, cortar la calle Corrientes un viernes a las 7 de la tarde, desde Callao hasta el Obelisco, luego en un barco desde Puente Avellaneda hasta Caminito, y luego en un tren desde Once a Moreno. Hemos compartido acá con el amigo Tello desde la generación de los permisos, la filmación, etcétera. O sea que ahí también hubo una especie de irrupción en el espacio público como un espacio colectivo, nuestro, de festejo, y también de generar movidas que parecían imposibles, y también de testimoniarlas, que haya una filmación, que eso se pueda difundir. Así que tenemos alguna raíz común en varios proyectos, pero bueno, también es potenciarlo. Después cada uno en lo que eligió, Guille en lo audiovisual, yo por más en lo musical, pero creo que compartimos el haber conocido a Luis y a Clara como habernos generado una mirada diferente sobre las cosas. Sin duda. Diego, de esos 3 grandes recitales que un poco creo que, no sé si están en el Guinness, pero son muy originales. Sí, bueno. ¿Qué aprendizaje te dejaron y qué crees que dejaron para otros músicos y para la gente o la cultura en general? Algo primero que fue muy importante es lo contracultural no estaba en el momento del recital, sino en todas las trabas burocráticas que se habían vencido para poder hacerlo con permisos. O sea, los 3 recitales fueron con sus permisos correspondientes, los seguros, etc. O sea que fue el haber vencido esas trabas burocráticas, fue un hecho tan contracultural como el evento en sí mismo. Y también permitió empezar a ver que no había límites tan claros a la hora de un espectáculo artístico, y que muchas veces correr esos límites era parte del espectáculo artístico. Así que eso fue generando una especie de situación de las cuales se podían hacer cosas que la industria no podía. Lo podíamos hacer desde lo independiente. Hay algo que había pasado que llevaba un tiempo en postdictadura, digamos, del advenimiento de la democracia a partir del 83, en el 85, esto que contaste más o menos de la cooperativa de músicos, que hubo varios intentos de hacer recitales en las plazas. Me parece que quedaba todavía un rezago de el no permitir al hecho artístico en la vía pública, para decirlo de alguna manera, no permitirlo. Entonces, no sé si todo fue pensado tan precisamente para ser de alguna manera el ejemplo contracultural de construir esos lugares donde hacer música, en este caso en particular. ¿Fue eso o lo ves por otro lado? Tal cual, en algún sentido, de alguna manera se pensó, aunque no con la dimensión que tuvo después, cuando se logró hacer el tren y eso, porque una estación de tren donde alguien está esperando el tren y te aparece una locomotora con un vagón, con un recital, ya el solo hecho ese era contracultural. Pero fue pensado en algún sentido decir, bueno, no podemos tocar en los teatros porque de la calle Corrientes pues se necesitan sponsors, etcétera, etcétera. Tocamos en los espacios públicos y esos espacios está bueno de que haya circulación de música o de cultura, como irrupción, que la cultura irrumpa en el lugar, que no sea solo reservado a lugares más solemnes y eso, ¿no? Para aquel momento, un desarrollo de políticas de Estado carentes de herramientas, digamos, ¿no? Eso no se notaba mucho. Y años después sucede la tragedia de Cromañón,
con todo lo que eso implica, prohibir la música, como si la música hubiese sido lo peligroso, ¿no? Se legisló inclusive como si lo peligroso era la música y no las malas condiciones en las cuales se desarrollaba la actividad. Bueno, bajo tu gestión como presidente, la UMI se presentó pidiendo la inconstitucionalidad de esa norma, especialmente, ¿no? Sí, Digo, hicimos juicio al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento y en el Tribunal Superior de Justicia, que es como la Corte Suprema. Ahí cantamos alguna canción y el objetivo era, bueno, si esto está prohibido, deberían clausurar la Corte, porque ya hicimos un hecho ilegal, porque no se podía cantar música, o sea, no se podía cantar en un espacio público. ¿Qué quedaría para los actos escolares? Y se había puesto el eje con que lo peligroso era la música. Poníamos en ese momento el ejemplo de que en un bar alguien podía generar una actuación, podía hacer magia, podía hacer mimo, ¿no? Pero si agarraba una guitarra, la misma persona, ese lugar podía ser clausurado. O sea, bueno, luego siguió el juicio y otras cosas que permitieron bajar un poco el tono con la persecución a la música en vivo, ¿no? Hablar de la Ley Nacional de la Música y todo el proceso que eso conllevó sería muy extenso. Yo voy a recomendar que vayan a ver uno de los programas especiales donde tuve el gusto de participar, pero que vos fuiste el conductor de todo eso. Y así que estamos poniendo en el Zócalo dónde ir a verlo, que me parece muy bueno. Y que visiten también qué pasó, cómo fue el proceso de llegar a tener la música, los músicos, las músicas, una ley propia y crear un instituto, un organismo descentralizado que no teníamos, ¿no? Digo que es un hecho muy grande. Pero después siguió un hecho histórico que me parece que también hay un antes y un después, que es la recuperación del catálogo de Music Hall. Te invito, Diego, a que compartamos estas imágenes que ustedes mismos crearon y vemos ahí unas perlitas, porque hay unas imágenes de Charly García, de Pedro Aznar, Laura, que realmente te vas a emocionar. Veamos el video, el mismo que hablábamos hoy. Las canciones que acompañaron a diferentes generaciones podrán volver a editarse. Luego de haber anunciado la recuperación del histórico catálogo discográfico de Music Hall, el Instituto Nacional de la Música entregó las primeras licencias correspondientes a más de 100 discos. El catálogo que se ha recuperado todavía no se tiene clara la dimensión del valor que va a tener una vez que esté todo editado. Acá lo que tengo que me han dado es el máster del único long play, como decía, el único álbum de Los Gatos Salvajes, como se ponían en estas cintas, en estéreo, bicanal. Aparecen 2 temas de Los Gatos Salvajes que yo no los tengo, que no llegaron a salir nunca. Obras emblemáticas de Serú Girán, Eduardo Falú, Los Gatos Salvajes, León Gieco, Arcoiris, Pedro y Pablo, Miguel Mateos, Papo y Charly García, entre otros, ya pueden ser reeditadas por sus intérpretes principales o herederos. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas, esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. La remasterización está hecha a partir de las cintas que recuperó el INAMU. Gentilmente ellos nos contactaron y buenísimo. Estuvieron súper gentiles. Ahí vamos juntos ese día, fuimos tuyos. Las cintas masters lamentablemente se han perdido, las originales, pero las copias de seguridad son muy buenas, estaban en muy buena calidad. Así que realmente nos quedamos muy satisfechos, por suerte, con eso, porque estaba muy bien. Lo que hicimos fue transferir esas cintas a un sistema digital en súper alta resolución y empezar a trabajar sobre eso. Y como decía, usamos el vinilo original como referencia para primero empatar el sonido a cómo sonaba el vinilo y después tratar de superarlo con herramientas más modernas. Y ahora vamos a la remasterización 2019. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu corazón.
Estamos bien aquí, estamos bien ahora aquí. ¡Viva el Instituto Nacional de la Música! Seguimos en Criptograma Cultural con el amigo y colega Diego Boris, con una gran experiencia en la recuperación del catálogo de Music Hall, y lo que acabamos de ver no es otra cosa más que, bueno, muchos de los músicos más trascendentes de la Argentina en el área del rock, elogiando la gestión del INAMU en la recuperación del catálogo de Music Hall, donde hay música folclórica, de tango, de música clásica, de realmente de todo. Y la última parte es la conferencia de prensa, donde yo adhiero fuertemente a ese grito de viva el Instituto Nacional de la Música, nada menos que por Miguel Cantillo. Que cantaba la marcha de la bronca. Decís, qué grosso, ¿no, Miguel? Contanos un poquito, bueno, este punto de la gestión del instituto, porque a mi humilde entender, todo ese material estaría a punto de perderse como un material que es realmente de gran capital de soberanía cultural en la Argentina. Un patrimonio cultural tremendo, que estaba en un litigio judicial, una especie de limbo judicial desde hacía más de 20 años. Music Hall quiebra, una empresa familiar que quiebra en el año 92, 93 por ahí, y que, como toda quiebra, es administrada por un síndico que, para pagarle a los acreedores, vende los bienes más tangibles, el edificio, los autos, etc. Y queda el catálogo, que es la propiedad de los fonogramas. Los fonogramas son los discos de que habían grabado los artistas. Music Hall era como parecía un sello multinacional, pero era un sello argentino. Y ahí, desde Los Gatos Salvajes, Arco Iris, Papo Blues, Cerú Girán, Miguel Cantillo, Rada, Porcheto, los 10 primeros discos de León Gieco, Miguel Mateo y Sass, tremendo. El Porzo y Gieco, el patrimonio que tenía, pero también de chamamé, de los grandes de chamamé, los Imbaguaré, las hermanas Vera, una cuestión realmente tremenda, de folclore, de Piazzolla, de tango, y estaba en ese limbo judicial. Claro, ese era el sello que había firmado mi hermano, el contrato cuando tenía 20 años. Los tenías acá, entre uno ceja lo conocía. Entonces íbamos primero por la expropiación. Entonces hicimos una movida con los músicos, y música para decirle, nos dan un videíto, hicimos, apoyamos la expropiación. Cuando tuvimos la posibilidad de administrar el Instituto de la Música, fuimos a hablar con la quiebra, con el síndico y con la jueza, para hacer una oferta, y que nos puedan dar la propiedad. En la oferta estaba el proyecto. Esas obras se le iban a dar a los intérpretes principales para que ellos puedan editar los discos, quedarse con la ganancia de la venta de ya sea física o digital, y el instituto se quedaba con el derecho de productor fonográfico, que es un derecho intelectual, que así como existe el derecho de autor y el derecho de intérprete para los músicos, existe el derecho de productor fonográfico. Cuando un músico es independiente lo cobra él, cuando le dan a una compañía discográfica lo cobra de compañía discográfica. Al ser el instituto el nuevo propietario de esos fonogramas, se quedaba con el derecho de productor fonográfico para fomentar grabaciones de artistas que nunca habían grabado. Entonces cerraba por todos lados. La jueza vio la oferta, nos dio la posibilidad de concretar la oferta. Hicimos eso, hay mucho para contar, cosas que se trababan en el medio, cómo la destrabábamos, como hacíamos siempre, al laburo, y ahí es que cumplimos la palabra, le dimos la posibilidad de administrar a los propios artistas, y es así que fueron saliendo los discos. Veíamos ahí a Pedro Aznar con el resto de Cerú contando eso. Hace muy poquito vimos a Porzo y Gieco, ¿no?, reuniéndose para celebrar que salía el disco de Porzo y Gieco, y así dentro de poco va a salir el disco de León, y siguen saliendo discos que fueron, imagínense, Solo le pido a Dios, ahí estaba Viernes 3 AM o Seminares, Mañana Campestre. Sí, pero también discos de Piazzolla, de Tránsito Cocomarola, de Daniel Toro. Sí. Así sigue la lista, realmente muy grande. Se nos acaba el tiempo de este bloque. Tenemos 500.000 preguntas, pero no entra. Entra todo. Vamos a ver si pedimos hacer un magazine. Nos vamos a una pausa y cuando volvamos seguimos conversando con Diego Boris. No se pierda la siguiente bloque de Criptograma Cultural.
Seguimos en Criptograma Cultural con Diego Boris como entrevistado. Diego, quería preguntarte acerca de la Casa de la Música. Nosotros hace unas semanas estuvimos hablando un poco del proyecto, pero bueno, que nos cuentes vos personalmente de qué se trata este proyecto que están encarando y que está pronto a inaugurarse. Y en algún sentido nosotros veíamos como un futuro posible lo que habían hecho nuestras compañeras y compañeros del teatro, ¿no? Ellos tenían el Instituto del Teatro en el año 97, nosotros no teníamos Instituto de la Música, bueno, en el 2012 se logró la ley, 2014 empezó a implementar, y también veíamos que con la Casa del Teatro, un hogar para actores y actrices mayores que a veces estaban en vulnerabilidad habitacional, tenían un ámbito de contención y también un hogar activo. ¿Por qué no lo podemos tener en la música? Había habido un intento ahí por el año 2001, 2002, que quedó en una idea, y después de haber pasado 8 años en el INAMU y haber salido bastante bien desde esa experiencia colectiva, sin ninguna causa judicial, sin ninguna cuestión complicada, con Celsa Melgoulan, con Patricia Mo, con Alma Marquiso, Liliana Vitale, Nelly Gómez y Pablo Paludi, decidimos volver a encarar este proyecto, el de un hogar activo para personas músicas que estén en situación de vulnerabilidad habitacional. Nos constituimos en una fundación. Primero, siempre lo que contábamos antes, a veces los procesos burocráticos son lo que pueden determinar que el proyecto se concrete. Atrás aparece algo, o visualmente algo bien cultural, pero a veces lo burocrático sostiene eso. Diego, vamos a hacer lo siguiente. A veces las imágenes reflejan más de 1000 palabras. Sí. Bueno, vamos a ver la presentación y la entrega de la llave y después seguimos conversando. La idea de tener un espacio habitacional comunitario para personas músicas que en su tercera edad estén en situación de vulnerabilidad económico-social no surge ahora. Ya en 2003, y con motivo del fallecimiento del músico Jorge Pinchevsky, el escritor Pipo Lernud propuso la creación de la Casa del Músico. Por diversas situaciones, el proyecto de la casa no logra llevarse adelante. Hoy, 20 años después, un grupo de personas músicas y otras relacionadas a la actividad musical retoma la idea. Se organiza, tramita la personería jurídica en la Inspección General de Justicia y se pone como objetivo principal concretar ese anhelo. Toda la vida tiene música. En el escenario Celsa Melgoulan, Diego Boris, Pablo Paludi, Liliana Vitale, Alba Marquiso, Nelly Gómez, Patricia Mo, también quienes integran la comisión honoraria de la Fundación León Gieco, Teresa Parodi, Hilda Lizarazu, Dora Damarinis. Estoy tan emocionada. Hemos visitado la Casa de la Música, que es un sueño amoroso, un sueño colectivo que tiene muchos años de lucha. Entonces, verla, caminar por ella con los colegas, las colegas, emocionarnos juntos, imaginando esa casa en el futuro cercano, porque es ya. Quiero decirles que estamos muy orgullosos de habernos puesto más o menos a la altura de la gente de teatro, porque siempre esta idea, que fue una idea colectiva desde hace mucho tiempo que hablamos de la Casa del Músico, siempre los comparamos con los actores que parecían más organizados, que no es que están más organizados, sino que son menos, entonces se organizan mejor, ¿no? Y ya ellos tienen la casa del actor, la casa del teatro, entonces ahora estamos muy orgullosos realmente de nosotros contar con la Casa del Músico. La verdad que es maravilloso. Y esto va a ser un verdadero hogar, pero también una verdadera escuela, para que los que pasen por ahí sepan que todavía se puede. Nuestra profesión, casi como ninguna otra dentro de las culturas, está tan sujeta a las leyes de mercado, ¿verdad? El éxito comercial o una tercera edad con necesidades económicas son las únicas dos opciones que tiene nuestra profesión, sin término medio. Por eso este proyecto viene a reparar un poco esa parte y a señalarnos también todo lo que nos falta construir
para que mejoren las condiciones en las que hacemos música en la Argentina. Un grupo de personas organizadas se convierten en actores sociales, pero no logran nada o no lograrían casi nada si no tuviéramos un Estado presente, un Estado que escucha, un Estado que entiende y que responde con inmediatez a las necesidades. Por eso no me queda más que agradecer a la Municipalidad de Avellaneda y a su intendente Jorge Ferraresi y a Macarena por esta generosidad. Lo rápido de la memoria y cómo la vamos perdiendo y cómo van quedando un montón de grandes que han sido artistas extraordinarios con una dificultad para recorrer ese último tramo de la vida, y que no solo hablábamos la otra vez de hablar de que esto se convierta en un centro cultural, y un centro cultural donde puedan venir vecinos a aprender y aprender de monstruos que han sido en la música. El municipio cede en comodato este inmueble para el funcionamiento de la Fundación de la Casa de la Música aquí en Avellaneda, calle Colón 167. Un fuerte aplauso por eso. Toda la vida tiene música. Impresionante, Diego, impresionante, la verdad. Y digo, sobre todo, bueno, esto de conseguir un lugar que, bueno, que sí, que hay que adaptarlo y todo, Sí. pero el entusiasmo de León Gieco, de Teresa Parodi, de todos los que acabamos de ver, Sí. de Patricia Sosa, de todos los que cantaron, incluso que acá no se vio, pero que cantaron en ese acto ahí en el Teatro Roma, ¿no es En el cierto? Teatro Roma, recontra emocionante. Y bueno, ya se dio un paso muy importante. Poníamos por 40 años el comodato de este lugar, estamos remodelándolo, pero ya empieza a ser una realidad. Eso que era un sueño de hace 20 años que se intentaba construir, pero sobre todo una casa activa. ¿Por qué? Porque esos artistas que en los 60 nos dieron tanto, tienen mucho para darnos todavía. Escuchar lo que tienen para cantar, para decir, por eso va a haber un lugar de producción, estudio de grabación, una casa activa. Volver a escuchar a nuestros compañeros. Para enseñar que no firmen Tal contratos cual, como los tal que pasaron cual. en Music Hall. Para No, poder porque transmitir las ideas. está bueno sí. unir esto que contamos de Music Hall con lo de la Casa de la Música, porque cuando se caen las empresas nacionales y no hay posibilidad de desarrollo, porque lo que hace ahora el INAMU al tener una venta y quedarse con el derecho fonomecánico, y en esto me parece lo virtuoso del proyecto de ustedes, por eso lo quiero decir, se vuelve a generar nueva obra, es decir, pasa a obra nueva, a nuevos músicos, músicas que puedan editar. Cuando hay un mercado real de la producción musical y que hay esa búsqueda de quienes están desarrollando música, como lo hizo Music Hall, porque también ponía a disposición, ¿no es cierto?, crear, bueno, en la experiencia del dúo Fantasía es así, Son muy potentes, ¿no? Arrancan diciendo, suban de este lado, digamos, súbanlo acá. Y en ese funcionamiento hay un mercado que te permite vivir, pero cuando eso no está, lo que termina pasando es la experiencia de muchos grandes músicos que nosotros, tanto vos y yo conocemos, que hubo que hacer colecta para comprar medicamentos. Sí, sí. Y justamente la casa trata de reparar en algún sentido las malas condiciones en las cuales se desarrolló nuestra actividad. Esperemos a futuro que también se pueda lograr leyes de incorporación en beneficios sociales, pero por lo menos también algo que salga de nuestra actividad. Nos organizamos para tratar de reparar una situación injusta. Para la gente que es amante de la música, que conoce a esos músicos, que es seguidores de esos músicos, que sabe que tal vez estén pasando un mal momento y que ve con mucha ilusión que se abra esta Casa de la Música. Hay un lugar para colaborar, ¿verdad? Sí, en este momento estamos en plena campaña. Hace una semana León Gieco hizo un videíto, ahora Patricia Sosa antes de ayer, Ricardo Mollo la semana que viene. La Casa de la Música. Tenemos nuestros sitios ingresan a la página Fundación Casa de la Música y tienen los QR, los alias y todo para poder donar. Es algo que queremos construir entre todos, ¿no? Entre todos y todas. ¿Y para qué? Para también que las nuevas generaciones vean que las generaciones anteriores no son descartables y todo lo contrario, tienen que tener la oportunidad de visibilizarse de nuevo, porque cuando empiezan a hablar y a cantar, digo, la verdad, parte del futuro está ahí. Bien, Diego, te quería hacer una pregunta, esto que vos hablabas, estamos comentando en la Casa de la Música, de los músicos de las generaciones anteriores. ¿Cómo ves o cómo analizás o cómo analizan con otros músicos el tema de la inteligencia artificial vinculada a la música y a la producción? ¿Qué observaciones tienen sobre las nuevas tecnologías en referencia a la inteligencia artificial?
Ahí es un debate muy interesante porque siempre hay, la evolución de la tecnología tiene beneficios, pero hay que también adaptarlo a ciertos derechos que hay. De hecho, cuando se inventa la posibilidad de que algo se imprima, se empieza a pensar en el derecho del escritor que vendía una copia y antes, claro, se escribían a mano, no existía el derecho de vender muchas copias. Cuando se inventan los dispositivos para imprimirlos, se empieza a pensar en derecho. Ahora también, justamente, cualquier cosa que se suba a la inteligencia artificial o para utilizar el algoritmo debe estar autorizado de alguna manera. Hay un debate en Inglaterra que justamente la ley salió al revés. Hay que avisar que uno no quiere estar, cuando en realidad debería ser que uno quiera dar su consentimiento para que lo puedan utilizar. Pero son debates que se generan y que, bueno, justamente los desafíos son estar a la altura de esos debates, que se convierta en algo productivo para la actividad musical y que no compita, como aparentemente puede suceder, de que sea algo que reemplace, ¿no? Nosotros pasamos en Criptograma Cultural, en la temporada anterior, una de tus intervenciones en la Comisión Plenaria de Cultura, alertando sobre la falta de regulación con respecto a la inteligencia artificial. Me parecía que era muy importante entenderlo y cómo lo decías. Nos vamos a la pausa viendo justamente lo que anunciaste, a León Gieco contando, cómo puede colaborar. Y nos falta un poquito nomás de Criptograma Cultural, ya nos despedimos, pero escúchenlo a León Gieco, que bien expresa cómo se puede colaborar en la Casa de la Música. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterbury. Hola, soy León Gieco y te invito a ser parte de nuestra casa. ¿Cómo? Colaborando con el hogar que estamos construyendo para personas músicas que en edad avanzada estén en situación de vulnerabilidad habitacional. Necesitamos fondos para acondicionar un gran espacio que tenemos en Comodato por 40 años, en Avellaneda, una casa hermosa. Podés donar al alias y cuentas que aparecen al final de este video. Te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo. Soy León Gieco. Se nos termina Criptograma Cultural, nos queda corto siempre el programa, pero hoy con Diego Boris creo que mucho más. Es mucha la gestión colectiva que ha desarrollado, es un gran compañero, colega, ha participado en muchas cosas y debo decirlo personalmente, para mí es un gusto tenerlo de visita porque hemos hecho muchas cosas juntos. Mucho lío, y todos los que quedan por hacer. Vamos a seguir haciendo, esperemos que así sea. Bueno, la rebeldía a flor de piel. Sí, rebeldía y no frívola, como uno de los discos que también recomendamos. Vayan a buscar en las plataformas Rebeldía Frívola, me parece algo realmente... Volver a romper las cadenas también de La Tolva, que es otro grupo que tuvo... Y ahora se viene otro grupo ahí, Los Alquimistas de Entel, con Rodrigo Sánchez. Vamos todavía. ¿Qué nombres, tenemos una primicia. Sí, bien. Ahí está, vamos. Bien, bueno, antes de cerrar el programa queremos agradecer a Bruno Velázquez, que es el ganador del libro de Mancebo de Saló que estuvimos regalando, el libro de María Belén Aguirre, así que bueno, gracias Diego por poner ahí Quiero mi libro y por el comentario. Gracias también a la editorial La Papa de Tucumán, que ha gestionado estos libros, también el de Jugo, que está disponible todavía. Así que la próxima semana, desde Criptograma Cultural, Diego, no sé si querés decir alguna cosa más. No, agradecer y bueno, seguir haciendo cosas, ¿no? Que en eso, si algo se ha logrado hacer es correr un poquito el borde de lo que nos habían asignado. Nos habían asignado cierta situación más cómoda, etcétera, y bueno, si nos organizamos, nos juntamos, a veces el borde se puede correr. La pared se puede mover.
Recuerdo siempre la anécdota de Peteco que dice, bueno, una vez que me presenté en la casa de mi novia dije que era músico y me preguntaron de qué trabajaba. Bueno, poco a poco vamos corriendo esa estigmatización y planteando que el arte también forma parte del trabajo y la profesión y la música, ¿no? La semana que viene, Criptograma Cultural, no se lo pierda, mírelo, búsquelo por las redes, denos un me gusta y algunos comentarios. Nos vemos la semana próxima.